Buenas tardes, una vez más aquí estudiando la palabra de Dios. Es un privilegio que Dios nos regala poder compartir su palabra y aprender de ella, que nos puede ayudar para nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Y para poder seguir caminando cada día en los caminos del Señor, que ese es nuestro propósito, preparándonos para un día estar en delante de su presencia. Antes de empezar nuestro estudio, que hoy se llama Aprendiendo a dejar el dominio propio a Dios, vamos a hacer nuestra oración para que sea siempre nuestro Señor el invitado de honor, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a que siempre aprendamos de ella y que se nos quede en nuestro corazón y en nuestra mente, y a ponerla en práctica en nuestra vida y compartirla con nuestros demás hermanos. Sea nuestro invitado de honor, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a leer aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26, a ver qué nos dice el Señor, ¿verdad? Vamos a ver, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si se fijan ustedes aquí lo que el Señor nos acaba de decir, ¿verdad? Cómo es que debemos de vivir y cómo debemos de distinguir lo que a la carne le gusta y lo que beneficia al Espíritu, ¿verdad? Lo que beneficia al Espíritu, pues aquí mismo lo leemos: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Así que esa es la manera como nosotros nos debemos de agarrar del capítulo de Gálatas 5:22 como cristianos y tenerlo presente en nuestra vida, porque son los frutos, ¿verdad? De esa manera nosotros vamos a comprender que estamos agradando al Señor, no teniendo celos, no teniendo envidias, no murmuraciones los unos a los otros, ¿verdad? Déjenles, voy a leer algo que yo aquí escribí. Dice: nos gusta tener control de nuestra vida. ¿Hay alguna área en nuestra vida que está sin control? Ejemplo: chisme, enojo, mentira, intriga, gritonería, críticas entre los unos y los otros. Nosotros sabemos que todas estas cosas no agradan al Señor. De las tales cada día debemos de alejarnos, no tenerlas presentes en nuestra vida, porque cada día debemos de caminar agradando al Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos ayudemos y nos amemos los unos a los otros. Por eso Él nos dice la importancia que usted y yo leamos su palabra, porque es de la única manera que vamos a aprender a hacer la voluntad de Dios y a caminar cada día mejor, ¿verdad? Mejor terrenalmente con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros compañeros y por donde quiera que nosotros andemos, ¿verdad? Siempre tener presente el honrar al Padre donde quiera que nosotros caminemos, ayudando a nuestros prójimos, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice:
Pablo nos dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pudiéramos decir que nuestra vida está en dominio propio, no hacemos lo que la carne quiere, sino que hacemos que el Espíritu de Dios crezca cada día en nosotros. Usted y yo pudiéramos decir eso, que tenemos entregado nuestro dominio al Señor, que el Espíritu es el que nos domina, que pensamos antes de hablar, porque muchas veces no pensamos antes de hablar y con nuestra manera de decir las cosas podemos lastimar a otras personas, ¿verdad? Entonces dice el Señor que cuando nosotros le entregamos ese dominio propio, tiene que haber ese fruto del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Siempre dejar que el Señor sea el que crezca en nuestra vida. Y de la única manera que usted y yo vamos a lograr que el Espíritu Santo crezca en nuestra vida es leyendo su palabra, meditando en ella, estando en oración y apartándonos de todas esas cosas que el Señor dice que no debemos de tener como cristianos, ¿verdad? No debe de haber celos, no debe de haber contiendas, no debe de haber enojo en nuestra vida. Y si tenemos alguno de ellos, si nos gusta el chisme, pues dejárselo en las manos del Señor, porque Él es el único que nos puede quitar esos malos hábitos, ¿verdad? Esos malos hábitos que sabemos que no agrada al Señor. Porque cuando usted y yo hablamos de nuestros semejantes, el diablo se goza. Porque cuántas veces no se han disgustado amigos o amigas por un malentendido, que al final uno pensó que había dicho una cosa y el otro creyó que había dicho otra cosa y hubo un conflicto y se perdió la amistad. Muchas veces les digo algo, es muy importante que uno se siente con esa persona y le diga, ¿te he ofendido en algo? ¿Algo he dicho que te ha molestado? Porque muchas veces son malos entendidos, ¿verdad? Y le digo una cosa, cuando esos malos entendidos hay, Satanás se goza, porque lo que viene a traer es enemistad entre nosotros, ¿verdad? Pero ahora que hemos leído todo esto, podemos decir, Señor, te entrego mi vida, Señor, te entrego mi vida, que seas tú el que tome el dominio propio de mi vida, Señor, y no me dejes actuar como yo quiero, sino déjame ser quien tú quieres que yo sea. Y de la única manera que lo vamos a lograr es leyendo su palabra, orando y teniendo al Espíritu Santo con nosotros, escuchando esa voz, ¿verdad? Escuchando esa voz que nos dice por dónde caminar y por dónde andar, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, si no estamos bien agarrados de Dios, siempre vamos a tener un tira y afloje en nuestra vida. Dios diciéndonos, haz esto, y el Espíritu Santo ayudándonos. Satanás con la carne, dejando hacer las cosas del mundo y la maldad. El ejemplo, mire, que yo les comentaba, ¿verdad? El enojo, la maldad, el mal humor, cambio de ánimo. Y cuántas veces no ha pasado que a veces uno se levanta con su ánimo un poco bajo y desanimado. Cuando nosotros nos levantemos y descubramos que eso nos está sucediendo, decirle, Señor, me siento de esta manera. Creo que he amanecido triste sin ninguna razón, porque muchas veces nos levantamos tristes sin ninguna razón. Muchas veces andamos enojados sin ninguna razón, pero ¿sabe cuál es la razón? El enemigo que quiere quitarnos el gozo que dice el Señor que tiene que haber en nuestra vida, ¿verdad? Porque les digo algo, el enemigo es el que nos pone ese gran obstáculo para estar en relación con Dios. Es el que es nuestro trompiezo que no hace que apartemos ese tiempo para leer su palabra, para oír un canto o para dedicar ese tiempo a la meditación de la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando usted se dé cuenta y cuando yo me dé cuenta, inmediatamente decirle, Señor, ayúdame a apartar este tiempo para tener esa comunicación, porque es muy importante, es muy importante. Muchas veces en nuestras oraciones
empezaremos probablemente orando 5 o 10 minutos, pero va a llegar el tiempo que usted va a poder conversar más y más con Dios, porque depende de la relación que vayamos teniendo. Así como crece una amistad con la relación y con el tiempo que vamos pasando y conviviendo, así como crece también un noviazgo, ¿verdad? Conforme el tiempo que van pasando, la comunicación que tienen el uno al otro. Mire, es tan importante en el hogar, en el esposo y la esposa, la comunicación con nuestros hijos. Pues imagínense usted, si esto es importante, cuán mayor es importante la comunicación que nosotros debemos de tener con el Padre, ya que dependemos nada más de Él para poder tener una paz, para poder tener una vida con paz y alegría y poder seguir caminando en los caminos del Señor. Y tenemos un Maestro maravillosamente, que fue nuestro Señor Jesucristo, que fue el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el que nos ha enseñado, ¿verdad?, cómo tener esa comunicación, cómo apartar ese tiempo. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Meditar en mi palabra, orar en todo tiempo, para que no entremos en tentación, porque es de la única manera que vamos a poder lograr vencer al enemigo. Así, cuando Él nos mande esos dardos de tristeza, esos dardos de enojo, esos dardos de amargura, esos dardos de chisme y esas enemistades, nosotros vamos a poder detectarlo y decir: no, a mi Señor no le gusta el chisme. A mi Señor le gusta que haya armonía, que haya paz, que haya tranquilidad, y eso es lo que debe de haber primero en mi vida para poderlo compartir con las demás personas. Porque siempre primero tenemos que ponerlo en nuestra vida y después poderlo hacer con las demás personas, ¿verdad? Primero en nuestro hogar y después con los demás también. Voy a leer algo que yo aquí escribí, dice: por eso en ocasiones tenemos estrés, tensión y ansiedad, tristeza, falta de paz y de todo. Y eso es una realidad, hermanos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos vamos a la cama y no podemos dormir? Porque a lo mejor tenemos alguna preocupación que no la hemos puesto en las manos del Señor. Porque tenemos que tener esa paz de la que el Señor nos dice, ¿verdad? Y si no la tiene usted y no la tengo yo, ponernos a orar por donde quiera que estemos y donde estemos, ¿verdad? Y decirle: Señor, ayúdame. Porque acuérdese una cosa, que en la noche el Señor nos la dio para descansar, para que dormamos, volvamos a agarrar esas fuerzas y esas energías para el siguiente día, ¿verdad? Si por algo nos está robando algo la paz, entregárselo al Señor. Porque de todas maneras, usted y yo, con nuestras fuerzas, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada, solamente nos cae la mortificación y nos roba el sueño, y podemos caer en la enfermedad si nos descuidamos, ¿verdad? Por eso es tan importante en tener esa comunicación con el Señor y no dejarle nada más la carga y volverla a agarrar. Usted, cuando le deje la carga al Señor, no la vuelva a agarrar. Y cuando le vuelva a venir la misma mortificación de cualquier clase, ya sea con su hijo, ya sea con su esposo, ya sea con sus vecinos, ya sea con sus compañeros o en su matrimonio, usted diga: Señor, yo te he entregado mi preocupación, y tú eres el Dios que todo lo puede. Como ese versículo tan hermoso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Todo lo puedo. Allí no hay algo que le dice a usted que no puede hacer. Pero cuando nosotros aprendemos a entregarle ese dominio al Señor, y que venga Él y se señoree en nuestra vida, creo que eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Nos hace falta en estos tiempos tan difíciles y en todo tiempo, para poder tener una vida cristiana más sana en nuestra vida, ¿verdad? Y como yo le comentaba, de la única manera que lo vamos a poder lograr es leyendo su palabra, meditando en ella y no dejar de reunirnos, porque es muy importante nuestras reuniones, porque así crecemos espiritualmente, así crecemos sabiendo de su palabra, ¿verdad? Al Señor le gusta que apartemos un tiempo y nos reunamos a estudiar su palabra, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice:
vamos a la iglesia y no hay gozo, avivamiento, no, y es una realidad. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que vamos a la iglesia y muchas veces decimos nosotros, ay, no siento ese gozo, no siento esa alegría? Y le voy a decir una cosa, muchas veces no depende del pastor, no depende del maestro, depende de usted y de mí, de tener ese corazón dispuesto a querer a recibir toda esta palabra, porque ellos se toman de su tiempo para estudiar y para enseñarnos. Pero a veces nosotros lo que nos hace falta es tener ese corazón dispuesto, ¿verdad? De decirle, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Te entrego mi vida como siempre te la he entregado. Ahora ayúdame, Padre Celestial. Ayúdame a vivir aquí terrenalmente como tú quieras que yo viva. Dime qué quieres que yo haga. Esa comunicación tan importante que siempre debe de estar constante en nuestra vida. Y como yo les comentaba anteriormente, nosotros con nuestros esposos y en nuestra familia tenemos una constante comunicación, ¿verdad? No pudiéramos tener una comunicación de hablarle hoy al esposo, pasar meses o pasar semanas y no volverle a hablar. No creciera nuestro cariño, no creciera nuestro amor, no creciera esa unión, ¿verdad? Así también es el Señor. El Señor va creciendo en nuestra vida y nuestro espíritu, y el Espíritu Santo va creciendo en nosotros también, enseñándonos esa armonía y ese caminar haciendo la voluntad del Señor. Pero de la única manera que usted y yo lo vamos a lograr es estudiando su palabra, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí, déjenles digo. Dice, la actitud que tenemos como cristianos, una vida media feliz, en nuestro corazón, ¿no le ha pasado que muchas veces nos sentimos, no nos sentimos muy contentos y a veces también nos sentimos tristes? O sea que siempre hay como los dos juntos. Y le digo algo, eso debe de aparecer de hoy en adelante en nuestra vida. Nuestra vida debe de cambiar sintiéndonos felices, porque tenemos un Dios que vive en nuestro corazón y que nos va a ayudar a suplir todas nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces es de la manera que vamos a descansar en nuestro Señor y que no vamos a hacer caso de lo que Satanás nos traiga, ¿verdad? De esa tristeza que Él quiere que muchas veces usted y yo andemos cargando. Y como decíamos anteriormente, ese dominio propio que a veces no se lo queremos entregar al Señor es algo que usted y yo lo debemos de dejar en sus manos, para que así nuestro Señor crezca en nuestra vida, ¿verdad? Algo que yo aquí escribí dice, el mundo está hambriento de felicidad porque les falta Cristo. Y eso es una realidad. La felicidad verdadera y la que va a perdurar es la que Cristo nos da. Que no importa por lo que estemos pasando, todo tiene solución, sabiendo que Dios está en nuestro corazón y que Él es nuestro divino socorro, ¿verdad? Y que en Él todo se puede lograr con su bendición. Y sobre todo, esa cobertura tan hermosa que Él nos da de ser santos nosotros y también nuestra familia. Con esto tenemos que vivir más que en paz usted y yo. Más que en paz, porque dice el Señor, sé salvo tú y lo será toda tu casa. Entonces esa paz es una paz hermosa y vivida. Esa sí no la puede robar Satanás, ni hay que dejárnosla quitar tampoco. Hay que seguir estudiando su palabra y hay que seguir meditando en ella. Y cuando tengamos esa tristeza, esa preocupación, como dice la palabra de Dios, meditar en esos salmos, en esos proverbios, en este día tan hermoso que Dios me deja vivir a usted, como me deja vivir a mí, y pensar en todo lo hermoso que Dios nos ha dado. Si nos hace falta algo, hay que descansar en el Señor y pensar en todo lo demás que Él nos ha dado, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Señor y vamos también a orar por nuestros hermanos. Si hay alguien que nunca ha hecho una oración de salvación, vamos a pedirle al Señor para que hoy toque su corazón y haga esa oración que es tan importante que lo puede llevar a una vida eterna. Vamos a darle gracias a Dios en este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
Gracias por tu maravillosa palabra. Gracias por tu cuidado y tu amor, Señor. Gracias porque eres bueno con todos nosotros. Cuídanos y bendícenos a nosotros y nuestras familias, Señor. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entregarte este dominio que a veces queremos tener control, pero que usted tenga el control de nuestras vidas. También le pedimos, Señor, que si hay una persona que nunca ha hecho la oración de salvación, hoy es su momento, que no lo desperdicie y repita estas palabras. Señor Jesús, gracias por haberme comprado con tu sangre preciosa. Gracias por haber pagado un precio que yo nunca hubiese podido pagar. Gracias por haber muerto en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Entra a mi vida, escríbeme en este libro de la vida y que mi nombre jamás sea borrado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los siga bendiciendo a ustedes y a todos nosotros también y nuestras familias. Si has escuchado esta oración de salvación por primera vez, déjame saber para orar por ti. Mándame un correo electrónico que aparece en la pantalla. Que Dios te bendiga.